Hermanos, es un gozo estar con ustedes acá. No conocía casi ninguno de ustedes hasta el fin de semana y me alegró ver gente que conocí en Venezuela, en mi país, y también conocer a otros nuevos que no conocía antes. Entonces, gracias por la invitación y por su comunión con nosotros, orando por mis padres. Lo agradecemos mucho. Han mejorado, pero todavía están de cuidado y agradecemos que sigan orando por ellos. Vamos a cantar una estrofa del 273. Qué segura está la iglesia, protegida de Jehová, Dios su muro de defensa, Dios morando siempre en ella. ¿Quién la puede condenar? Vamos a cantar solo la primera estrofa. Qué segura está la iglesia, protegida de Jehová, Dios su muro de defensa, Dios morando siempre en ella. ¿Quién la puede condenar? ¿Quién nos puede condenar? Si Jehová por nosotros está, ¿quién nos puede condenar? Si Jehová por nosotros está. Vamos a leer algunas porciones en la profecía de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora, capítulo 6, versículo 10. En este capítulo leemos del edicto que firmó el rey para la destrucción de cualquiera que pidiera a otro que no fuera él. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora el capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, por amor, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahora un versículo más al final, el último versículo de la profecía. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Ahora, hermanos, el libro de Daniel está lleno de historias que de pequeño nos encanta oírlas, pero ya creciendo a veces se nos olvida que eran personas reales que pasaron por estas situaciones. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres habían sido cambiados, pero no sus convicciones. Ellos
estaban convencidos de quién era su Dios y no se postraron ante el ídolo que el rey había hecho. Hermanos, leemos de ellos que el rey les está dando otra oportunidad porque él no puede creer que ellos le vayan a desobedecer. Ese era el testimonio que ellos tenían. Se sometían a las leyes del país. Y hermanos, luego leemos lo que ellos sufrieron. Pero quisiera que notáramos la respuesta de ellos al rey. Ellos dicen: no es necesario que te respondamos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban convencidos de que aunque Dios no los librase del fuego, los iba a librar de la mano del rey. Y hermanos, en esta noche que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Hay momentos en nuestras vidas cuando parece que todo es un gran horno de fuego. Y vemos cómo estos hombres fueron atados por los más fuertes del ejército, después de haber declarado su confianza. ¿Será que Dios los desamparó? ¿Será que Dios en ese momento volvió la cara y no los estaba cuidando? No, hermanos. Podemos ver que al ellos ser atados, con todo lo que tenían encima, sus sombreros, sus ropas, sus medias, todo, atados y tirados al fuego. Hermanos, en nuestras vidas ciertamente hay momentos que sentimos que estamos atados por las aflicciones, atados porque no sentimos del Señor la respuesta. Cuando clamamos y es como si solo oyéramos nuestras voces, no le oímos a Él. Pero estos hombres dependientes de su Dios, vemos que ellos no estaban confiados en sus propias fuerzas. Ellos dicen: de tu mano, oh rey, nos librará. Y hermanos, que el Señor nos infunda con esta confianza nuevamente en esta noche. De tu mano, oh rey, nos librará. Va a llegar el momento en que la prueba terminará. Pero en medio de la prueba, estos hombres atados por hombres fuertes y lanzados con todo a un horno de fuego. Primero, aquellos que le tiraron, murieron, ¿verdad? Hermanos, el Señor no es injusto para olvidarnos en medio del fuego. Él es bueno, siempre bueno. Pero en este caso vemos que el fuego les quitó algo a ellos. ¿Alguien sabe qué le quitó el fuego a estos hombres? Las cuerdas. Y hermanos, ¿será que el Señor tiene que atravesarnos por el horno de la prueba en nuestras vidas? El dolor y la angustia de las pruebas que vienen. Para librarnos de las ataduras a esta tierra. Hay un himno que solemos cantar en español, pero la letra en otro idioma me llama la atención. Dice: el agarre de la aflicción solo me rompió de los fantasmas de la noche. Y es lo que el Señor permite en nuestras vidas, hermanos.
para desligar de lo que tenemos abrazado acá. Pero, ¿será que solamente perdieron las cuerdas? ¿Qué ganaron ellos allí? ¿Qué lograron ellos en ese fuego? No ganaron el olor a fuego, porque cuando salieron caminando y no tenían olor a fuego. ¿Será que en nuestras pruebas a veces salimos con olor a fuego? Estos hombres se paseaban en medio del fuego. Hermanos, el Señor estaba con ellos. Y en medio de nuestras angustias, el Señor se hace visible. Aunque el dolor sea intenso, Él está allí con nosotros. Eso fue lo que ellos ganaron en medio del fuego, su presencia visible con ellos. Cuando salieron del fuego, no dice que podían ver al Señor con ellos, hermanos, pero qué experiencia. Caminar con el Señor en el fuego. Dolorosa. Pero nos debe dar el ánimo a nosotros al pasar por las pruebas que Él permite en nuestras vidas. Saber que Él está allí a cada paso y que las cuerdas que nos atan al mundo son quemadas en ese fuego. Pero leímos también de Daniel. Me llama la atención de este hombre que él nunca perdió su nombre. Los otros tres fueron cambiados sus nombres, pero cada vez que leemos de Daniel, casi siempre se refiere a su nombre hebreo. Su identificación inicial: Dios es mi juez. O mi juez es Dios. Hermanos, este hombre Daniel, ¿será que él era un gran hiper creyente? Yo creo que no. Yo creo que él tenía la confianza puesta en el único que le podía librar, al único que le podía sostener en ese campo, en ese lugar de extrema prueba. Pero otra cosa que le mantuvo su identidad como creyente fue que él vivía para la audiencia de una sola persona. Él no estaba viviendo para agradar al mundo, a sus alrededores, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Él vivía para su Señor. Él oraba. Y hermanos, esta historia me llegó muy cerca al corazón durante el tiempo que todos pasamos en el año 2020, cuando se nos prohibía reunirnos. Me recordé de este hombre. Él pudiera haber cerrado las ventanas de su casa. Él conocía a su Dios. Él sabía que las oraciones de él traspasarían cualquier ventana, porque estaban puestas en el verdadero Dios, que Dios lo podía ver y oír donde quiera que él estaba. Pero aún así abrió las ventanas. ¿Por qué? Porque él sabía que el testimonio a su Dios era tan importante, y su Dios lo estimaba. Hermanos, como lo solía hacer antes, no era que él se atrevió a hacer algo nuevo, no, él seguía el patrón que había traído por tantos años. Vemos que estos hombres que querían acabar con Daniel no podían encontrar ningún vicio ni mal en él, solamente en relación con su Dios. Hermanos, que esto sea el testimonio nuestro en el mundo. ¿Será que otros pueden encontrar en nosotros
fallas, vicios que les den de qué hablar. Pero este hombre Daniel, lo único fue en relación con su Dios. Pero llegó el día en que sus enemigos le vieron, ¿verdad? Lo acusaron al rey. El rey hizo todo lo posible para evitar que él fuese lanzado al foso de los leones. Pero me parece interesante la manera en que el rey habla a Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía que él ya no tenía potestad para librar a este hombre, pero él sabía quién sí lo tenía. El rey, el Dios a quien Daniel continuamente servía. Hermanos, ¿qué testimonio tenemos ante los de afuera? Ellos nos ven como aquellos que continuamente sirven al Señor. No solo le servimos cuando nos place. Hermanos, el Señor permitió que Daniel fuese echado al foso de los leones. Él también permite en nuestras vidas dificultades semejantes. Pero ¿qué dice Daniel cuando el rey llega tempranito en la mañana para hablar con él? El rey debe haber tenido algo de conocimiento del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque llamó a Daniel. Él no hubiera llamado si estaba convencido de que ese Dios no existía. Pero él clamó a Daniel. Y nuevamente le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde: mi Dios envió su ángel. Hermanos, no envió el ángel, no envió un ángel, no envió cualquier ángel. Más tarde en el libro de Daniel leemos que Dios envió Gabriel. Miguel, vuestro príncipe, nombra, pero aquí es su ángel. Y hermanos, quiero que el Señor nos ayude en esta noche a entender que en medio de las pruebas, Él no envía a cualquier ángel, envía a su ángel. Él mismo viene a nosotros. Lo que vio Nabucodonosor con los tres, lo vio también este hombre, Darío. Lo vio en Daniel. Supo que el mismo Dios de Daniel había venido a tapar la boca de los leones y a pasar la noche con Daniel en el foso de los leones. Hermanos, el Señor también nos ha dicho: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hemos leído también de Daniel. Me llama la atención que aunque él era constante en oración, llegó el momento que él entendió que él debía confesar su pecado, el pecado de su pueblo, pero él se lo apropia. Y hermanos, creo que así es que empieza el avivamiento en cualquier edad. No es por una condenación de uno hacia otro, sino porque nosotros nos damos cuenta de que hemos fallado, de que hemos pecado contra Dios. Hermanos, somos de Él, sí, pero pecamos a diario. Este hombre Daniel no estaba diciendo ellos pecaron, ellos hicieron iniquidad. ¿Qué dice él? Nosotros hemos pecado
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Hermanos, me llama la atención esta actitud de este hombre. Él pudiera haber dicho ellos, pero hermanos, al leer la palabra de Dios, él se compungió, entendió: yo he pecado, hemos pecado. Que el Señor nos ayude entonces a dedicar más tiempo a su palabra, y cuando el Señor nos muestra dónde nos hemos rebelado ante su palabra, quizás es algo que el mundo considera muy pequeño, quizás es algo que es permitido en la sociedad o en el entorno donde estamos, pero hermanos, si es un pecado, no podemos seguir cerca del Señor así. Por eso creo que es nuestra responsabilidad, como este hombre Daniel, confesar que hemos sido rebeldes a las instrucciones de sus escrituras, confesar lo que hemos hecho. Un hermano decía: debemos confesar, pero también debemos pedirle: Señor, muéstrame. Y cuando el Señor nos muestra en qué hemos fallado, en qué hemos pecado contra Él, que lo confesemos. Sí, eso es lo que Él quiere. Pero vemos que Él se dirige a su Dios y Él dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus oídos y mira nuestras desolaciones. Y Él dice: no te estamos pidiendo porque somos buenos, porque tenemos de qué confiarnos en nuestras propias justicias. No, es porque tú eres bueno. Y hermanos, el Señor nos llama. Él desea restaurarnos completamente a Él. Que seamos como Daniel, dependientes de nuestro Dios, constantes en la oración, pero prontos a confesarle a Él nuestra rebeldía y saber que Él nos perdona. Pero terminando ya el libro de Daniel, me llama la atención este último versículo de animación. Dice: y tú irás hasta el fin y reposarás. En otra versión dice: ve tú al fin y reposarás. Sí, hermanos, viene el momento cuando descansaremos, pero hasta ese momento debemos seguirle a Él, dependientes de Él, confiados en Él. ¿Y qué dice Él? Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Viene el día, hermanos, viene la mañana de su venida, cuando Él nos llamará a su presencia. Él nos ayude hasta ese día. Confiar en Él, ser constantes en la oración y a confesar cuando nos hemos alejado de Él. Que Él bendiga su palabra.